Los 10 mandamientos son uno de los elementos más importantes de la historia de Occidente. Podríamos nosotros decir que estos 10 mandamientos representan un pilar para todo lo que ha sido el desarrollo de nuestra cultura a lo largo de 3000 años. Estos elementos, estos 10 mandamientos, incluso han sido valorados, rescatados y analizados por culturas que nada tienen que ver con el cristianismo. Religiones politeístas incluso han buscado en estos 10 mandamientos una reflexión para su propia cultura, para su propia tradición. Así pues, podríamos decir que los 10 mandamientos son uno de los elementos más valiosos que Dios nos ha dejado en la palabra y que nosotros podríamos hacer un tremendo favor a nuestra cultura, a nuestra propia manera de vivir, si nosotros los consideramos adecuadamente. La verdad es que estos 10 mandamientos a lo largo de estos 3000 años han logrado desarrollar de manera fascinante todo lo que es la cultura occidental. Evidentemente son muchos más los elementos que nosotros debemos considerar, pero estos 10 mandamientos tienen una capacidad de condensar en 10 elementos clave todo lo que puede ser una fortaleza para el desarrollo de nuestras sociedades. Los errores que hemos cometido a lo largo de los años con respecto a los 10 mandamientos, quizá podríamos resumirlos en no haberlos entendido adecuadamente. Me refiero al hecho de que muchas veces hemos tomado estos 10 mandamientos como una especie de fetiche. Es decir, tomamos a los 10 mandamientos como si fuesen algo mágico, que si tú los apoderas, si tú te atesoras de ello, pues en ese momento tú ya tienes todo el poder, tienes toda la bendición, toda la gracia de Dios. No hemos querido tal vez considerar la posibilidad de que esos 10 mandamientos sean algo más que simplemente un aspecto mágico, que sean principios de vida que solamente son válidos en la medida en que los ponemos en práctica. Muchas son las historias, podríamos analizar toda la historia de la humanidad desde que surgieron estos 10 mandamientos y ver cómo constantemente se ha cometido este error. Tomar a los 10 mandamientos simplemente como una especie de amuleto. Basta con que los declares, basta con que los confieses y con eso sientes que ya Dios está de tu lado. Ese pues es un grave error que hemos cometido muchas veces y que la Iglesia en las actuales circunstancias a veces vuelve a tomarlo. Así que debemos considerar bien, ¿vale simplemente con tomarlo como una especie de palabra profética que debo declararla y con eso es suficiente para que yo pueda sentir que Dios me va a bendecir? Y la respuesta, indudablemente, es no. El valor de los 10 mandamientos radica en el potencial de crecimiento que tiene para las personas que lo ponen en práctica. El valor que tienen los 10 mandamientos para nuestro tiempo actual radica principalmente en el hecho de que estos mandamientos son principios de vida que podríamos llamarlos principios universales. Evidentemente no podemos tomarlos al pie de la letra. Hay cosas que son muy propias de la cultura oriental de hace 3000 años de edad o más, que nosotros en nuestra sociedad, como nosotros la conocemos, no tienen casi nada que ver con esa sociedad agrícola, con esa sociedad seminómada que era la sociedad israelita del año 1500 aproximadamente antes de Cristo. Así que, ¿cómo podemos nosotros tomar esos mandamientos y aplicarlos a la vida actual, a la era de la tecnología, a la era del internet, de la televisión, de la radio, a la era en la cual nos movemos por el mundo en un momento tan rápidamente que nosotros ni siquiera nos hubiésemos imaginado si hubiésemos vivido en los tiempos en los cuales fueron dados estos 10 mandamientos? Entonces, no es solamente cuestión de tomar estos 10 mandamientos y decir yo los creo y ya está, sino que es necesario reflexionar sobre ellos y pensar cómo estos 10 mandamientos pueden ser aplicados a nuestra sociedad contemporánea. Debemos decir, por ejemplo, que si es que nosotros llegásemos a tener una comprensión clara del mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí,
Si tuviéramos un análisis adecuado de ese texto y pusiéramos en práctica lo que esto representa, muchos problemas de la sociedad actual se estarían echando para atrás. Me refiero al hecho de que la sociedad que nosotros estamos formando parte de es una sociedad en la cual tenemos muchos dioses, tenemos muchos ídolos. ¿Cómo puede ser el dinero? ¿Cómo puede ser el poder? ¿O cómo puede ser incluso nuestro conocimiento? Cada vez que nosotros avanzamos en algún área de nuestra vida, lo comenzamos a erguir como nuestro propio Dios. Y a medida que avanzan las circunstancias, comenzamos a aferrarnos a Él como si fuese lo único que nos puede salvar. Hoy en día, una enfermedad nos ha enseñado que no somos tan autosuficientes como creíamos, que no basta con el poder que tengamos, que no basta con la ciencia que tengamos para poder hacer frente a un pequeño microorganismo que nos está poniendo en jaque tanto a nosotros como individuos como a los países a nivel mundial. Entonces podemos darnos cuenta de que no tendrás dioses ajenos delante de mí nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que nosotros nos hemos creado ídolos en nuestra sociedad contemporánea. Pensar que el ídolo es tal vez un santo que lo tengo guardado en el cajón de mi casa, puede ser, pero la verdad es que si es que analizamos correctamente los 10 mandamientos, vamos a ver que esos 10 mandamientos van mucho más allá. Esos ídolos, esos dioses que nos creamos, son capaces de dominarnos al momento de que nosotros los creamos. ¿A qué me refiero? Piensa en una persona que está obsesionada con el dinero. El dinero es papel y ese papel básicamente nos sirve para intercambiar por productos que son para nuestra necesidad. Sin embargo, nos hemos vuelto tan dependientes del dinero que hay mucha gente que está dispuesta a matar por ese dinero. Era un instrumento de ayuda para poder mejorar las relaciones intercomerciales entre las personas en las aldeas, en los pueblos, en los países. Pero hoy se ha vuelto un ídolo y por ese ídolo matan y se dejan matar. Así que podemos darnos cuenta de que aunque han pasado 3.500 años, seguimos teniendo ídolos y seguimos aferrándonos a ellos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un tremendo mensaje para la sociedad del siglo XXI. Si avanzo en los 10 mandamientos, me enfoco en otro más que me puede dar una referencia bastante valiosa para nuestros tiempos actuales, y es cuando dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Claro, el enfoque más básico que nosotros solemos hacer es que nosotros debemos respetar a nuestros padres, y está bien. Pero el texto, si nosotros lo revisamos bien, tiene un contexto más amplio. No está hablando solamente de los padres, está hablando de todo lo que tiene que ver con autoridad, todo lo que tiene que ver con esas personas que han sido puestas como soberanos del resto de las personas. Cualquiera que sea el modelo democrático o aristocrático, o cualquiera que sea nosotros hemos establecido ciertas normas de gobierno y hemos establecido ciertas normas que deben regir a reyes y también a los que están por debajo de los reyes. Si nosotros no sabemos respetar esas normas, nosotros terminamos en el colapso y nuestros países terminan en el colapso. La verdad es que si nosotros tenemos los problemas que tenemos en muchos países, es porque desde el presidente, pasando por todos los que están en autoridad y siguiendo a todos los ciudadanos, no hemos sabido respetar las normas. Honra a tu padre y a tu madre va más allá del padre y la madre naturales. Habla de esas normas que han sido establecidas y que no hemos sabido respetarlas. Si yo sigo avanzando, me encuentro con otro más que también nos lleva a la reflexión y tiene que ver con el hecho de no mentir. No se refiere simplemente al hecho de no decir cosas que son falsas, sino de no hacer o decir cosas que pueden ir en perjuicio de los demás. Y hoy en día, en esta situación que estamos viviendo todos nosotros, hemos visto el daño que pueden producir lo que se denominan en el argot fake news, es decir, falsas noticias. ¿Cuánto daño, cuánto perjudican las falsas noticias en un momento como el que estamos viviendo? No dirás falsos testimonios, se refiere a eso. Si supiéramos respetar esa norma, analizaríamos bien
todas las noticias que nos vienen, antes de transmitirlas, sabiendo que estoy transmitiendo una falsa noticia y sabiendo que estoy incumpliendo un mandamiento, no decir falsos testimonios. Así pues, los 10 mandamientos tienen un tremendo potencial de ayudarnos a mejorar nuestra sociedad, pero no por el hecho de que nos gusten, sino por el hecho de que los pongamos en práctica. Si queremos realmente tener un potencial nuevo de cambio para la sociedad, no solamente que leamos los 10 mandamientos, meditemos en ellos y apropiémonos de ellos en nuestra manera de vivir. Hagamos esto y durante estos días que vamos a estar estudiando cada uno de estos 10 mandamientos, te invito a que puedas aportar algo valioso por medio de cada mandamiento a nuestra sociedad actual. Que Dios te bendiga.